En esta oportunidad vamos a retomar un poquito la parte de codificación en la fuente, haciendo la implementación mediante un ejercicio, la implementación del algoritmo de Shannon-Fano, partiendo entonces de un mensaje y realizando todo el proceso, recordando entonces algunas de las características del algoritmo que nos permite entonces codificar en la fuente. Miremos algunos conceptos. La codificación, entonces, en el caso a nivel general de la codificación, entonces, básicamente el objetivo es codificar en la fuente, es aumentar la entropía de los mensajes, básicamente aumentar la cantidad de información que va a contener un mensaje y por ende reducir entonces la redundancia, valga la pena y la aclaración. En este caso entonces vamos a utilizar el algoritmo de Shannon-Fano, que básicamente, recordando un poquito, dijimos que entonces consistía en, basándose en la estadística del lenguaje, entonces ordenar en orden decreciente según probabilidad de ocurrencia de cada uno de los símbolos y después formar grupos del 50% y a unos les asignamos 0, a un grupo le asignamos 0 y al otro grupo le asignamos 1 o viceversa. Y repetir hasta que cada símbolo quede de manera independiente y cada símbolo tendrá entonces su equivalente en binario, y hacíamos ver de que hay más algoritmos entonces adicionales a lo que es entonces Hoffman y Shannon-Fano. Recordando otros de los conceptos, entonces hablamos de alfabeto, hablamos de símbolo, hablamos de probabilidad de aparición de los símbolos. El código para cada símbolo entonces es de manera independiente, no puede generarse entonces un múltiplos, por decir algo, así que me llamen a ambigüedades en el receptor. La longitud de cada símbolo, entonces estamos hablando de la posibilidad entonces de un número de bits. En ese caso estamos acá asumiendo de que cada símbolo va a ser representado con un número determinado de bits y que los símbolos de mayor ocurrencia entonces van a tener entonces menor cantidad de bits a los de baja probabilidad de ocurrencia. Y en última, lo que se hace entonces es calcular la entropía de cada uno de los símbolos, y la entropía la asumimos entonces como la información promedio por símbolo. La longitud promedio también entonces vamos a mirar en qué consiste, y los conceptos de eficiencia, de pronto desde el punto de vista de codificación, ya lo hemos aplicado en el concepto de las transmisiones común y corriente. Acá estamos asumiendo entonces la eficiencia y la redundancia desde ese punto de vista. La entropía, representada como H, entonces es el promedio de información por símbolo expresado en bits. En este caso sí quedó bien escrito, y básicamente aquí estaría la probabilidad para de pronto el lanzamiento de una moneda máxima, entropía. Bueno, acá entonces encontramos a través del ejemplo, vamos a mirar entonces cómo sería. Tenemos entonces el mensaje a transmitir. En este caso coloco mi nombre todo en minúscula. Vamos a inclusive entonces a tener en cuenta los espacios, y lo primero que hago entonces es por aquí en la parte de izquierda. Entonces voy a tomar entonces cada uno de los símbolos y voy a apuntar al frente entonces cuántas veces aparece en el mensaje cada símbolo. En el caso de la H únicamente hay una. De la A3 aparecen 3, de la C1, de la T1, de la O2, de la R2, del espacio en blanco 3, de la J1, de la U3, de la L2, de la I2, y la F1, la Q1, la N1, la A2 y la D aparece una vez. Ahí están organizados tal cual como aparecen en el mensaje. Ahora ya sabemos que lo que tenemos que hacer entonces es organizarlo en orden descendente de acuerdo a la aparición. Entonces los símbolos que mayor aparecen en el mensaje entonces es la E, que aparece 3 veces, es la U, que aparece 3 veces, y el espacio en blanco. Como tal, la longitud total del mensaje, si contamos incluyendo los espacios, entonces es igual a 27. Entonces asumimos que la probabilidad de ocurrencia de la es 3/27, o sea, sucesivamente, los que aparecen 2, los que aparecen 1, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante entonces ya comenzamos a hacer la aplicación
la aplicación del algoritmo como tal. Entonces, si son 27, aproximadamente estamos hablando de 13.5. Digo aproximadamente porque aquí pues la idea es que únicamente vamos a tener en cuenta entonces la parte entera, es decir, vamos a tomar entonces como 13 o 14, el 50%. En este caso, estamos asumiendo que según la primera columna, entonces el primer grupo está organizado entonces hasta 13. Básicamente estamos asumiendo que este primer cero, entonces 13, 13, 26, ya el siguiente me pasaría, daría 15 y 15 por 2, 2, 30, entonces aquí yo dividí el primer grupo. Y la parte superior, creo que aquí estamos difiriendo un poquito el ejercicio anterior, pero igual nos va a generar un código óptimo. Es decir, en el ejercicio anterior creo que estamos asumiendo en la parte superior 1, en la parte inferior 0. Acá asumí en la parte superior 0 y el grupo del 50% restante, entonces asigné 1. Y luego vuelvo a tomar entonces el grupo de 13, 3, 6, 9, 4, 13, la mitad daría 6, que es lo que hago acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces los dos símbolos superiores les asigno 0 y a los siguientes tres símbolos les asigno 1. Como tal, todavía no están de manera independiente, entonces acá en el primer caso, entonces vuelvo a hacer la división, 50 para arriba, 50 para abajo, y en la parte superior asigno un 0 y en la parte inferior asigno un 1, y de esa manera ya quedan los primeros dos símbolos independientes, es decir, que con estos dos símbolos ya terminamos de realizar el algoritmo. Y de ahí en adelante entonces entramos a mirar los siguientes dos símbolos nuevamente quedaron juntos, entonces al de arriba le asigno un 0 y al de abajo le asigno un 1, y así sucesivamente con los siguientes. Ya este quedó de manera independiente y así de manera consecutiva. A ver, miramos un poquito. Entonces estamos asumiendo que los dos eran 13, entonces quedó hasta acá. Estos tres quedaron juntos y luego entonces hice la división de la parte superior únicamente el 3/27 y en la parte inferior me quedaron 2, es decir que acá asigné 0 en la parte superior, ya me quedó independiente, y acá asigné unos en la parte inferior y como tal todavía me quedan estos dos agrupados. Vuelvo a hacer la división, a la parte superior le coloco un 0 y a la parte inferior le coloco un 1 y hasta acá ya están de manera independiente los símbolos, hasta este separador azul. Luego en la parte inferior entonces le vuelvo a hacer el mismo proceso. Acordémonos que la parte inferior es todo esto que no lo hemos trabajado. Y acá entonces nos damos cuenta de que acá esto suma 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Es decir, vamos a tomar hasta 7. Es decir, hasta acá, si ustedes se dan cuenta aquí, en la parte superior, estos 7 les asigné el 0, estos ceros, y la parte de abajo le asigné de a 1. Voy a tomar únicamente la parte superior, es decir, de aquí hacia arriba. Entonces, básicamente estamos asumiendo de que en este caso 2, 4, 6, 7, es decir que vuelvo a separar por acá, por esta parte, y a la parte superior les asigno estos dos ceros y la parte inferior le asigno estos dos unos. Y como estos hay dos, entonces al de arriba le asigno un 0 y al de abajo le asigno un 1. Y estos dos están agrupados, entonces también a la parte superior un 0 y a la parte inferior un 1. Y se asume que de aquí para arriba ya está de manera independiente. Ahora vamos a mirar, entonces nos va a quedar 2, 4, 6, 7. Entonces voy a separar en este caso los ceros los voy a separar los primeros 3, que es estos terceros, y en los 4 de abajo entonces les asigno un 1 como tal.
Como hay tres, entonces simplemente voy a tomar el primero, le asigno un 0 y los dos de abajo les asigno el 1 que está acá común y corriente. Y luego vuelvo a separar, como están estos dos agrupados, entonces al de la parte superior le agrego un 0 y al de la parte inferior le agrego un 1. Luego me quedan entonces, es decir, en este orden de ideas ya quedó de aquí para arriba, ya quedó organizado, me falta la parte inferior. Y la parte inferior entonces es 4, entonces pues simplemente esos 4 lo divido en 2 y a la parte superior un 0 y a la parte inferior un 1. Y luego nuevamente aquí hay dos agrupados y dos agrupados, entonces pues simplemente a la parte superior es un 0 y a la parte inferior es un 1, un 0 y un 1. En ese orden de ideas yo ya tengo los códigos con los cuales representar cada uno de los 27 caracteres del mensaje. Ahora voy a mirar, entonces voy a apuntar la longitud de cada uno de esos símbolos. Entonces es básicamente el número de bits que tiene cada uno de los símbolos. Entonces los primeros 3 tienen 3, los siguientes 2, 4, 6, 7 tienen 4 de 4 bits y los restantes 2, 4, 6 son de 5 bits. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Los 6 restantes tienen 5. Ahora vamos a hacer el cálculo de la entropía. La entropía ya habíamos mirado la fórmula, entonces la sumatoria de las probabilidades por el logaritmo del inverso de la probabilidad. Para el primer caso, entonces es la probabilidad es 3/27 por el logaritmo en base 2 de 22 sobre 3 y eso me tiene que dar entonces 0.35. Como son los primeros tres símbolos de la misma probabilidad, entonces simplemente pues encontramos ahí la misma probabilidad. Para el siguiente, que es de 2, entonces 2/27 por logaritmo en base 2 de 27 sobre 2 y obtenemos los siguientes. Y para los que son 1, entonces un 27 acá, un 27 por logaritmo en base 2 de 27 y entonces obtenemos las probabilidades adicionales. Las entropías adicionales, diré. La sumatoria de esas entropías, si hago la sumatoria de de todos estos datos de esta columna, me da 3.85 bits. Eso acordémonos que está expresado en bits. Y de ahí en adelante, entonces lo que voy a hacer es hallar la longitud promedio. La longitud promedio la hallo entonces multiplicando la probabilidad por la longitud. 3 por 3, 9 sobre 27, los primeros 3, luego 2 por 4, 8, 2 por 4, 8 sobre 27, luego 1 por 5, 5 sobre 27 y la longitud promedio de todo el mensaje entonces es 3,89. Para allá la eficiencia la hallo con esta fórmula, entropía sobre longitud promedio. La entropía ya dijimos que es 3.85 bits y la longitud promedio 3.89 y eso nos da un código bastante óptimo del 98.98%, es decir, casi 99% que nos está significando que el 98.98% de los bits transmitidos entonces son los que representan el mensaje como tal y que hay una redundancia entonces del 1.0202% como tal. Si nos ponemos a visualizar, si son 27 caracteres el mensaje, si fuese codificación en ASCII serían 226 bits y adicionalmente entonces nos damos cuenta que acá la sumatoria de los bits del mensaje codificado es únicamente 67, que corresponde al 31%, es decir que el mensaje se redujo en un 69% de longitud, asumiéndolo o comparándolo mejor con lo que sería una codificación